Bienvenidos a otro programa de esto que es Generación Política, un programa que se graba íntegramente acá, en Librería El Griego, donde mi amigo Juan Manuel Frangobili, si es su verdadero nombre, hace posible que semana tras semana estemos con usted. ¿Cómo le va, amigo querido? Álvaro Entrejo, muy contento, muy feliz de volver a la televisión digital abierta, así como estamos todos los jueves en Radio Nacional Mercedes Sosa de 16 a 18 horas en la 98.7. También vamos a recordar que estamos en nuestro canal de YouTube. A lo mejor nos estás viendo en diferido. Claro. ¿Cómo hiciste? Entraste a YouTube, te suscribiste a nuestro canal, activaste la campanita para enterarte cuando subiste contenido y todo el que viene. Y además, después de todo, dejarnos un comentario que hace bien, es un mimito al corazón. Es cierto. Bueno, te queremos comentar un poquito qué vamos a tener para vos en este programa del día de hoy. Nos van a atravesar 3 discusiones en el programa del día de la fecha. ¿Qué es el poder y cómo empieza a construirse nuevos poderes en la Argentina y en el Tucumán que se viene? Claro. También te vamos a contar, Juan Luis Serra lo va a hacer, si me retracto, de qué se trata la guerra cotidiana que tenemos que enfrentar día a día todos los argentinos y también los tucumanos. Trabajando un poquito sobre una de las editoriales de este programa, pero también lo vamos a hacer con Mabel Trejo, vamos a hablar de el electorado, el elector, sí, la sociedad, el pueblo, el peronismo y su identidad, ¿en crisis o no? Bueno, vamos a hablar también un poco de eso. Sí, vamos a hablar de aquellas maneras en que podemos llegar a construir el diálogo entre argentinos y si hay personas que quieren romper ese diálogo. Lo vamos a charlar en el programa, muy interesante. Pero ¿sabe quién creo que va a venir también? Patricio Adorno. Bueno, consultor político, además, amigo, siempre es una fuente interesante para saber en qué situación estamos parados a poco menos de un mes de las elecciones generales. Eso que se vive como una recta final en donde hay estrategias que empiezan a desarrollar los 3 tercios, ¿no? Yo le voy a preguntar a Patricio, para él, ¿quiénes son las 2 posturas que entran en el balotaje? ¿Usted me permite? Suponiendo que hay balotaje. Bueno, suponiendo que hay balotaje. Todo hace presumir, pero veremos qué pasa. Bueno, todo esto y mucho más, como siempre, acá, en Generación Política. Bienvenidos a otro bloque de esto que es Generación Política, un programa peronístico que se graba acá en Librería El Griego, en donde junto a mi amigo Juan Manuel Frangobili, como dice que le va, si es su verdadero nombre, desarrollamos semana a semana para que usted esté al tanto de otro análisis particular y peculiar de las noticias. ¿Cómo le va, amigo querido? Álvaro Adrián Trejo, si es su verdadero nombre, quiero manifestarle en este preciso instante mi real, verdadera y trascendente preocupación como comunicadores peronistas que somos. Upa, a ver, cuénteme, que me hizo preocupar a mí también. Yo quiero saber qué es lo que lo trasciende, qué es lo que lo atraviesa, qué es lo que lo interpela como peronista. Bueno, más que lo que me atraviesa, le voy a decir lo que me interpela. Bueno, mejor. Bien. Dígame. Es la primera vez en la historia del peronismo, sí, sin estar proscripto, que el peronismo tiene en juego las posibilidades de perder la mayoría en el Senado, la primera minoría en diputados nacional y la mayoría de los gobernadores en las provincias. Sí, me preocupa a mí también ahora. Pero... Amén de que esa carrera electoral está marcada también con la posibilidad de enfrentar una muy pareja batalla por la presidencia. Bien, a ver, usted me está diciendo que de la vuelta a la democracia hasta ahora, tomando algunos años atrás... Del 45 hasta ahora. Claro, cuando fue proscripto por las dictaduras militares del peronismo. El 55, sí. Estamos en riesgo de no tener mayorías en... Senado. En el Senado. Primera minoría en diputados, ni siquiera le dio mayoría. Primera minoría en el diputado. Mayoría de los gobernadores peronistas. O sea, de las 24 provincias, usted dice que... San Juan fue un duro revés, San Luis fue un duro revés, lo ha sido Santa Chaco Fe. Con Capitanich, lo ha sido Santa Fe. Estamos próximos a la pelea en Entre Ríos y no olvidemos lo que sucedió en Santa Cruz. Claro. Ahora, en ese marco me pregunto yo porque se escucha mucho compañero y compañera que ha resignado la posición de la bandera, la discusión por quiénes somos, nuestra marca identitaria y a quién representamos, y se habla mucho de qué va a haber para el día de las elecciones. ¿Cómo que va a haber, Juan? A ver, yo puedo empezar a tratar de desandar ese camino que usted me hizo recorrer, ¿no? Juan Domingo Perón, ¿le suena? Sí.
¿Le suena? Bueno. Dijo, yo tengo en mi casa un perro. Bien. Que le llamo León. Claro. Le llamo León. Y le digo, León, León, vení, vení. Y el perro viene. Bien. Pero no es León. No. Es perro. Claro. Bueno, creo que esa anécdota grafica muy bien lo que la crisis del peronismo actual está reflejando en lo que usted dijo, en que no tenemos mayoría en el Senado, que no somos minoría en el Congreso, y sobre todo que las provincias que componen el país, donde la justicia social fue la bandera de los pueblos trabajadores, hoy no está siendo representada. Creo que hay mucho león suelto, creo que hay poco perro, y deberíamos empezar a tener la noción de recuperar las banderas del peronismo, que estar al lado de la gente, pensar más en el que necesita, dar soluciones constantes y no, como dijo algún compañero acá en nuestra producción, que tiene que aparecer un loco para que nos venga a interpelar cuál es nuestro lugar dentro de la sociedad. Y ahí es donde yo me pregunto y te pregunto, ¿no? Dígame. El electorado se corrió hacia la derecha como vienen armando en el relato diferentes centros de comunicación y las redes antisociales, o el peronismo dejó atrás la correa de transmisión que tenía con el pueblo. A lo mejor no se corrió el electorado. A lo mejor nosotros desde el peronismo empezamos a creer que el mercado totalizaba los diferentes ámbitos de la vida humana y pensamos que la democracia también era un mercado en donde se compra una voluntad y se vende un candidato. Ahora, si se compra una voluntad y se vende un candidato, es una transacción. Vos das el voto, yo te doy la plata, se acabó. Después no podés exigir nada. Claro. De ninguno de los dos lados. Obvio, Me pregunto obvio. si en medio de esta campaña, donde empieza a aparecer un Sergio Massa más peronista, que más gusta, que más se enamora, es cierto, que es empieza cierto. a dar una serie de muestras de aquello que queremos recuperar desde nuestro sentir peronista, no empieza a marcar un rumbo también para la dirigencia y la militancia, de que hay que empezar a hablar con la gente y hacer política desde otro lugar, desde el peronismo. Tal cual. Cuando vos me preguntabas si las redes sociales, los medios de comunicación corrieron al electorado del peronismo, o el peronismo, sería la pregunta yo, ¿se corrió del electorado? Es una ecuación que va de la mano. No es que una cosa haya sido y la otra no. Cuando nosotros, como bien lo decís vos, Juan, queremos empezar a jugar con las reglas del juego y las reglas electorales que nos imponen, Claro, que no son nuestras. que no son nuestras, porque nos hablan de compra y venta de candidatos, nos compra que el mejor nos dice que el mejor dirigente es aquel que tiene más dinero y el que más cosas puede comprar, estamos dejando el peronismo de lado. Y nosotros, para poder reivindicar las banderas y recuperar las provincias donde el peronismo tiene que empezar a tener la preponderancia de ser justicia social por un discurso político y no estigmatizado de compra y venta de voluntades, es la batalla que tiene que tener el peronismo. Si Sergio Massa, con la fuerza de todos los militantes, llega a ser el presidente de la Argentina, creo que hay que dinamitar muchísimas estructuras que hoy no están dando cuenta de lo que es el peronismo con referencia a su pueblo. Porque las banderas, lo dijimos muchas veces en este programa, las banderas que antes eran históricas del peronismo, la empezó a levantar la izquierda en un momento. Y el peronismo se aburguesó un poco, se ayornó, porque estábamos en un lugar muy cómodo donde la situación económica nos ayudaba. Pero empezamos a jugar el juego que nos imponían ellos y terminamos siendo esto, ¿no? La necesidad de volver a pensar en la gente cuando un melenudo viene a interpelarnos y a decir las cosas no están como deberían estar. Si te convencieron a vos de que si no tenías plata no eras digno de soñar, rompé esa ecuación, porque Sí. en el momento que vos la creés, perdiste. Hoy, desde acá de Generación Política, te decimos, salí y militá por vos, militá por el futuro, militá por nosotros, militá por los tuyos y por los nuestros. Seguimos en esto que es Generación Política, te recordamos, estamos en la televisión digital abierta para todo el público nacional, volvimos, estamos en generacionpolitica.com.ar y en todas nuestras redes sociales.
Por último, los jueves nos escuchás en Radio Nacional Mercedes Sosa desde las 16 horas. Pero hoy tengo el gusto, el privilegio de presentar a mi amigo personal, politólogo, consultor político, primera A de la consultoría política en Tucumán, Patricio Adorno. Pato, ¿cómo andás? Bien, vos, demasiados halagos para este humilde servidor. Bueno, pero tanto halago se corta inmediatamente porque te quiero hacer una primera pregunta dura y al hueso, porque sé que además estás con poco tiempo, porque estás haciendo un laburo con gente de México. Bueno, tampoco te quiero espolear tanto. El peronismo parece encaminado a perder la mayoría en el Senado, la primera minoría en diputados y ha tenido una serie de golpes duros en las gobernaciones, ¿no? Chaco fue un golpe duro, Santa Fe fue otro golpe. Hay que ver qué sucede en Entre Ríos, que parece encaminado a un escenario difícil de revertir con un Frigerio muy bien parado. Pero por otro lado, la Libertad Avanza ha demostrado que las elecciones provinciales y las nacionales no necesariamente establecen una correlación de datos. Son asuntos separados. ¿Son asuntos separados para el peronismo también? Creo que en el caso del peronismo no. Creo que en el caso de Juntos por el Cambio es más o menos. Sobre todo las elecciones de Chaco y Santa Fe a Juntos por el Cambio le mostraron que el votante cambiemita es mucho más parecido al votante peronista en cuanto a la verticalidad del aglutinamiento bajo la oferta electoral y bajo la bandera amarilla, lo que es un signo de aliento para la candidata presidencial que no logra despegar, que no encuentra discurso, que está tratando de volver al discurso con el que cerró las PASO, que es terminar con el kirchnerismo, punto y aparte, y todo o nada, lo que de alguna manera también les da la posibilidad de empezar a construir un discurso y un relato para con el electorado argentino que está cada vez más inestable respecto de la base de sustentación de Juntos por el Cambio y que amenaza con ni siquiera llegar a los 28 puntos, lo que sería una de las peores elecciones del espacio en los últimos 8 años de su existencia. Ni Angelos tuvo una elección tan mala saliendo de la hiperinflación como la que puede tener el sector cambiemita hoy. Exactamente. Además, hay que sumarle otro detalle que sí creo que sucede como con la Unión Cívica Radical en la provincia de Tucumán, y es que ahora tienen mucha más presencia territorial que hace 4 años, lo que les garantiza a su vez tener una base de sustentación para pelear la presidencia de la Nación en el 27 en un escenario en el que Javier Milei, en caso de ser electo presidente, no va a tener criterios de gobernabilidad firmes, sino que va a tener una negociación constante y permanente con los sectores opositores a él, que son los otros 2/3 de la sociedad, y que a su vez le va a permitir una renovación del partido que creo que no solo para Cambiemos, sino para el peronismo particularmente, le es necesaria en un escenario en el que además las principales figuras y referentes del peronismo a nivel nacional, del Partido Justicialista, de Unión por la Patria, vienen sufriendo derrotas electorales y cada vez tenemos menos referentes que aglutinen dentro del peronismo una conducción posible o probable en el caso de que Sergio Massa no logre hacerse con la presidencia. Vamos, por cada uno de los espacios voy a desmenuzar las cosas que has ido diciendo, ¿sí? Voy a empezar por Juntos por el Cambio, que parece en su derrotero no encontrar discurso. Veo que hay un intento desesperado por mostrarse como el voto útil opositor por un lado y por kirchnerizarlo a Milei, ¿no? Entonces empieza de vuelta la trifecta mediática a operar y dicen, bueno, Milei es autoritario como Cristina y los pibes libertarios son la cámpora de Milei. Y empiezan a buscar ese relato, ¿no? Sí, de hecho, a eso hay que sumarle que la operación de los principales medios de comunicación tradicionales que se identifican con Juntos por el Cambio, cada vez más tiempo le ofrecen al aire, y no solo a Javier Milei, sino también a todo su equipo. Entiendo yo que en una estrategia acertada para que el propio candidato libertario y su equipo se contradiga y empiece a mostrar los puntos flacos de su discurso y de su programa de gobierno. A eso también hay que sumarle que la aparición de Carlos Melconian tratando de mostrar este cambio racional, que en realidad ha sido la idea de cambio de Juntos por el Cambio, en realidad ya no la tiene, sino que es Javier Milei el único que representa el cambio y el que le disputa además el sentido del voto útil, porque dice la única forma de terminar con el kirchnerismo soy yo, se lo adjudica a Milei, le empieza a quitar sustento también a Juntos por el Cambio y evita que consolide un discurso electoral que le permita proyectarse a nivel nacional. Ahora, esto es en Juntos por el Cambio. Me corro a la Libertad Avanza.
que no parece haber encontrado una estrategia política en el marco de las estrategias tradicionales. Parece seguir buceando en el fenómeno de las redes antisociales. Como que fundamentalmente acá es donde me siento cómodo, acá es donde juego. ¿Alcanza para un balotaje? Depende mucho de si el uso de las redes sociales queda librado exclusivamente a La Libertad Avanza y desde las otras fuerzas políticas no se lo discute con la misma fuerza o con la misma intensidad, particularmente porque en contenidos breves de 15, 20 segundos el discurso de La Libertad Avanza es mucho más impactante, mucho más efectivo, efectista, y no hay tiempo para la contradicción, que por ahí entiendo yo que también va la estrategia de los medios tradicionales. ¿Sería una posibilidad para Javier Milei en esa estrategia no participar de los debates presidenciales? Creo que hoy, después de 40 años de democracia, después de un atril vacío, después de un debate presidencial con todos los candidatos, con los 2 candidatos al balotaje, un debate presidencial en el que pasaron muchas cosas en el 19, no pueden oír. No pueden oír porque es un costo muy grande para su propia identidad de un fruto de la democracia, una persona que viene de la democracia y que no atenta contra las instituciones, porque en definitiva sería terminar de afirmar el temor de su principal accionista, su socio mayoritario, que es Eurnequian, el director de la Corporación América, que dice: la verdad que yo tengo miedo de un nuevo dictador populista en América. Ahora, el debate de los vicepresidentes hecho por fuera del canal tradicional de los debates presidenciales, por una señal mucho más cercana a Juntos por el Cambio, en un escenario adverso para casi todos menos uno. Exactamente. Mostró una Victoria Villarroel que no quedó mal parada, ¿no? No, de hecho, los mismos televidentes de esta señal de televisión la posicionaron como la candidata que habría ganado el balotaje para estos televidentes, casi para el 51%. Y déjame decirte que me parece es uno de los mejores cuadros que hoy tiene en términos políticos con potencial La Libertad Avanza, para posicionarse en el caso de que Milei, este fenómeno carismático que explotó con las redes sociales, se desinfle la Giorgia y quede... Meloni de la Argentina. Exactamente, de hecho hoy con el equipo la comparábamos con Meloni. Ahora te quiero llevar al último de los 3 tercios, ¿no? Que es por el que empezamos. Unión por la Patria, con una hiperactividad de Sergio Massa, por momentos con mucha soledad, con gobernadores que no pueden terminar de corregir lo comarcal, y con una sociedad que no sé si es permeable a estas 2 semanas de hiperactividad en medidas o si ya tenía definido el lugar de Sergio Massa, ¿no? Creo que hoy el ministro candidato, el virtual presidente de la República Argentina, tiene el desafío de estar en todos lados y no estar en ninguno a la vez. Digo, está en la sesión de la Cámara de Diputados donde se aprueba la reducción del impuesto a las ganancias que él mismo propuso, está luego negociando con los sindicalistas, está luego inaugurando una obra en Misiones, está luego en Mendoza, todo en el mismo día, intentando darle vida a una campaña que quedó muy golpeada luego de las PASO y luego también de la dura definición de la fórmula presidenciable del espacio, con un montón de actores que quedaron golpeados, pero creo yo que hay un viso de posibilidad de reincorporarse. De hecho, creo yo que hoy es el único candidato que seriamente está sentado en uno de los 2 sillones del balotaje. Es el mejor, dijimos en este programa hace unas semanas atrás, es el mejor 2 del balotaje. Entra seguro como segundo, entra. Si Sí. no como primero, pero seguro entra. De hecho, creo que incluso entrar primero lo perjudicaría mucho más que entrar segundo, porque entrando segundo todavía tenés el incentivo para toda tu militancia y tu electorado de decir: nos queda un esfuerzo más. ¿Qué es lo que le está jugando en contra a Milei? Milei, al haber ganado y al habérselo mostrado como el gran ganador de las PASO, empezó, luego de la efervescencia inicial, a desinflarse un poco la militancia y a empezar a encontrar gente que dijo: y la verdad que yo lo voté y hoy no estoy tan seguro de sostener mi voto. Entiendo yo que además el peronismo tiene la misión, el deber y la obligación de, en todas las provincias que uno normalmente ve pintadas de azul, que el color morado se retrotraiga y se vuelvan a recuperar esos votos, que además son votos que, en donde el peronismo en las elecciones provinciales salió primero, son votos que se fueron hacia Milei, mientras que en aquellas provincias en las que ganó Juntos por el Cambio, son votos que Juntos por el Cambio perdió entre las provinciales y las nacionales. Entonces hoy, una mejor elección del peronismo en las provincias donde ganó su territorio le haría más daño a Milei que a Juntos por el Cambio, y en eso
una buena coordinación electoral, terminaría por sacarlo a Milei incluso del balotaje. Patricio Adorno con nosotros en Generación Política. ¿Te quedás un bloque más? Así es. Seguimos en Generación Política. En minutos volvemos después de esta tanda. Señoras y señores, ahora sí tenemos con quién. Tenemos a alguien que no tenía por qué agarrar. Y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia, agarró el fierro caliente igual. Y la está negociando con el cuchillo entre los dientes. Tenemos problemas, es verdad. Pero no por eso vamos a dejar de tener científicos, hospitales, tener clases donde casi nadie llega. Y los corazones abiertos para todos los que aterrizan acá. Tenemos empresas, emprendedores, tenemos el país más talentoso del mundo. Y alguien que los va a ayudar a exportar, a sacarles el pie de la cabeza. Tenemos campo, tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos caballos y también tenemos unicornios. Pero si hay algo con lo que tenemos que aflojar, es con esta historia de que no pueden cobrar acá. Tenemos vacunas, satélites en órbita, tenemos deportistas que nos necesitan y tenemos a alguien que no los va a tachar. Es verdad, también tenemos chorros y narcos, pero tenemos al que hace tiempo les declaró la guerra. Y cuando era intendente, fue a los primeros que fue a buscar. Porque no solo tenemos con quién, tenemos con qué. Tenemos litio, gas y petróleo, pero esa no es la novedad. La novedad es que tenemos al que los va a poner a trabajar. Tenemos los restaurantes llenos, los recitales explotados, tenemos los aeropuertos abarrotados. Pero hay algo que no tenemos, y es lo que mereces tener. Crédito para que tengas lo tuyo. Tenemos la copa, tenemos el viento, a veces de cola y a veces en contra, porque tenemos un montón de pibes que viven afuera. Pero también tenemos a alguien que los quiere repatriar. Tenemos a Juan a punto de recibirse. Tenemos a Silvia por jubilarse. A Romina que va por el Nobel. Tenemos a Miguel que va por camino de cintura. Tenemos a todos adentro. Y uno que te pone la firma para que nunca te dejen afuera. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinos. Millones de argentinas y argentinos que ahora pueden decir: tenemos con quién. Tenemos con qué. Bienvenidos a otro bloque de esto que es Generación Política TV. Estamos acá con Mabel Trejo. ¿Cómo dice que le va, Mabel? Bienvenida a este programa tan peronístico como siempre. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien. Bueno, espero que todos los que están allá viendo, en donde sea que nos están viendo, están muy bien y bueno, dispuestos a escuchar lo que le traemos hoy. Un Es pequeño cierto. aporte. Es cierto, y quiero que me contes a mí, a todos los que nos están viendo, Juan Manuel Frangolio, Juan Sí. Luis Serra, a Sol Arao, que están acá presenciando la grabación en Librería El Griego. ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy? Bueno, es lo que yo decía, espero que disfruten este pequeño aporte. A ver. Porque qué bueno que es cuando alguien dice, te tengo que contar algo o querés comentarme vos qué opinás de tal cosa. Sí, es Y cierto. no hay un círculo como un tupper que se cierra y te dice, no, porque yo creo que esto es esto y vos con vos no puedo hablar. Ah, sí. Entonces yo decía, ¿a qué nivel estamos hablando hoy como sociedad? Y si nos vamos a las redes, si nos vamos a lo que todo el mundo usa todos los días, si lo que uno abre bien se levanta de dormir y empieza a ver las noticias, y nos vamos a los comentarios de los haters, Sí, y sí, nos sí, vamos a lo que la oposición, nosotros visto como desde el oficialismo, ¿no? Desde un peronismo que somos de toda la vida. Entonces el que no está con el peronismo para nosotros es oposición. Y la oposición te quiere marcar una agenda en la cual generalmente es, yo tengo la razón, ustedes los peronistas, a pesar de que han hecho estas cosas, a pesar de que siguen haciendo, a pesar de que ven por los demás, están totalmente equivocados, ustedes son los que adquirieron deuda, ustedes son los que dicen, pero Macri, ustedes son los que nos contaminan la cabeza porque ya no hay que mirar para atrás, ustedes son los que quieren memoria, cuando no vale la pena, cuando no hay que mirar para el pasado, sino para el futuro. Claro. Entonces yo digo, perdón, What? ¿cuál es la idea? Que nos tragamos una cápsula o que nos traguemos una cápsula de idiotismo social en la cual yo no pueda discutir con vos, vos no podás apreciar lo Claro. que yo te comento y seamos dos personas detrás de un Durlock, para hacerlo más cotidiano, y que ni siquiera nos veamos las caras porque no me interesa. Yo bajo mi opinión y si te gusta, la tomás. Y si no te gusta, te empiezo a putear, te empiezo a ideologizar como lo peor,
cuando realmente vos querés, con toda la taradez que implica la idiotez instalada en una sociedad como la nuestra, legitimar a través de lo que otra persona que no le interesa lo que te pasa a vos, que no le interesa Claro. si vos en el próximo gobierno vas a conseguir trabajo, una persona que a mí me dice, con ustedes no se puede hablar, y yo no puedo hablar con vos, por ejemplo, cuando vos me negás que la oposición solamente sirve para hacer una oposición destructiva. Y vos te cerrás con que no es así. Y yo te digo, en el Senado, en esta última sesión, se aprobaron que se construyan nuevas universidades. Sí, sí, sí. Nuevas universidades, en lugares donde chicos tenían que trasladarse, como siempre aparecen las universidades nacionales y populares, en el medio del camino para que no se vayan tan lejos de sus casas, para que no corran peligro. Pero sin embargo yo tengo que soportar a un hater o a una persona que encuentro en la calle y tiene todas las ganas de pelear por pelear porque se asienta en su trono de idiotez y de estupidez social, a decirme, no, pero no importa porque en esa sesión Milei se durmió porque estaba cansado de las estupideces que hablan todos ustedes los cucas. Entonces, Álvaro... Es medio complicado, sí, llevar una discusión coherente. Entonces yo decía, si es tan complicado escucharnos, que Dios te salve a vos, el que no quiere hablar, el que no quiere dialogar, y llámalo a Dios como quieras, ¿no? Llámalo como Buda, universo, como circunstancia, como lo fuera, que te auxilie. Porque si no hay un punto de encuentro en el cual ya no podamos discutir las cosas que nos están pasando hoy, y encima reivindiques desde tu idiotez y desde tu taradez social las cosas que no se pueden reivindicar porque no son actos de rebeldía decir niego esto, no son actos de rebeldía decir no existió tal cosa, no son actos de rebeldía decir ustedes se robaron todo y lo culpan al gobierno anterior. Esos no son actos de rebeldía, yo les aclaro, son actos de idiotez institucionalizada que muchos todavía nos resignamos a caer. Es cierto, y no podemos dejar de lado de pensar que todo esa sin razón o estupidez, como lo dice Mabel, es una construcción social. Nosotros tenemos que saber que es una construcción social que está inventada por grupos, por personas, por técnicos, por personas capacitadas para empezar a jugar, a dividir, a hacer más grande la grieta. Aquellas personas que te dicen, no, queremos dialogar para que la grieta cada vez sea más chiquita, tenemos que saber que existen grupos que sistemáticamente están trabajando para que la grieta se haga más grande. ¿Qué implica que la grieta se haga más grande? Que lo que decíamos, a ver, que no nos escuchemos, que nos odiemos, que no podamos construir una Argentina de unificación. Porque aquellos que se dicen ser los que siempre fomentan el diálogo son los que se duermen en las sesiones, son los que te dicen, con vos no puedo hablar porque sos un fanático, ustedes no saben nada. Es decir, el diálogo es una construcción social, pero que las excluye solamente a ellos. Con vos no se puede hablar porque vos no entendés o estás del lado que crean universidades, que para que las crean universidades, que quitan los impuestos, que yo dije que había que quitarlos, pero cuando lo quitas vos ya está todo mal. Exacto. Entonces la sin razón empieza a tener una cuota de validez en el constructo social de un cierto sistema que nos quiere dividir, que nos involucra a pelearnos. Nosotros, con dos dedos de frente, tenemos que darnos cuenta que es mucho más fácil entenderme con mi vecino que con aquel experto que está oculto detrás de los grandes centros de trolls, que son los que generan los haters o los odiadores. Sí, totalmente. Y en lo que a mí me concierne, meto un ítem antes de terminar este bloque, Álvaro, que es decir, qué clase de protagonismo tiene la mujer, qué imagen estamos dando a la mujer hoy en la política, cuando tenemos una 2 veces presidenta de la Nación, una actual vicepresidenta que es un cuadro político, que es una persona de gran empatía social, que ha revolucionado, que ha sido disruptiva en una sociedad que venía totalmente hasta patriarcal, contra una futura, como quisieran ustedes, los haters, que no son los que nos están viendo, que se instale como una futura supuesta vicepresidenta que presenta Milei, que es todo lo contrario a lo que te dice la cordura, el amor hacia el otro, el amor a la patria, porque niega que existió un genocidio, reivindica, se jacta de haber dicho que ella entrevistó muchas veces a Videla y ni siquiera nos cuenta con una mínima vergüenza qué le preguntó a Videla.
qué Claro. habló con Videla cuando se juntaba con Videla. No, por supuesto. Mabel Trejo, muchísimas gracias por haber estado acá en Generación Política y bueno, te esperamos la semana que viene. ¿Cómo no? Y bueno, espero que ustedes también se enganchen en todos los videos de Generación Política. Seguimos en Generación Política, seguimos con Patricio Adorno, politólogo, consultor político tucumano, hablando de las elecciones nacionales. Hicimos un repaso por los 3/3, ¿no? ¿Qué está sucediendo en la estrategia electoral de La Libertad Avanza? Cómo se ha montado y no se ha corrido del lugar de las redes antisociales como Mascarón de Pro y cómo cuando sale a explicarse Trastabilla. Un Juntos por el Cambio que intenta cobrar cuerpo a nivel provincial, pero que eso no encuentra anclaje nacional. Y un peronismo que va a alargar Todo lo que tenga en el asador y en el arsenal para poder... el aparato. Sí, el aparato. Bien. Ahora, quiero volver a la última pregunta, ¿no? Del bloque anterior. Decíamos, hay una hiperactividad en mucha soledad de Sergio Massa. Con 2 semanas con mucho anuncio, mucha medida, mucho de intentar torcer lo que la gente piensa de esta situación económica además. Primero preguntarte si llega y alcanza, y segundo preguntarte si llega y alcanza con un agosto con una inflación de 2 dígitos y un septiembre que se presupone igual. Déjame sumarte además a lo último que dijiste, es un agosto en el que dejamos de medir la inflación mensualmente y la empezamos a mostrar semanalmente para que no tengamos 2 dígitos. Y creo que ha sido una decisión para tratar de dibujar un poco la situación que se está viviendo para no alarmar tanto y para empezar a mostrar que de alguna manera la inflación baja semanalmente, aunque crezca a nivel mensual. Lo que sí creo respecto de las medidas de Sergio Massa, no sé si van a tener un impacto directo en el electorado, sobre todo en la clase media que se vio empobrecida luego de la devaluación. Digo, del electorado. Pero en un reclamo muy puntual que se le hacía a Sergio Massa y es, macho, vos sos ministro de Economía de esta gestión. Me estás prometiendo algo que vas a hacer cuando seas presidente. Ahora que el presidente casi que no aparece, que vos sos el timón, el timonel de este gobierno, no lo podés hacer. Entonces entiendo que funcionó para empezar a cumplir esas expectativas. Casi te diría como el gobierno interino del gobernador electo de la provincia de Tucumán, que lo utiliza como su muestra gratuita de lo que él piensa va a ser o lo que él espera sea su futura gobernación. Creo que estas medidas de Sergio Massa, más que un impacto directo, tienen que ver con dotar de seriedad y de veracidad a su palabra, que además la palabra presidencial viene muy devaluada, sobre todo de las últimas 2 gestiones presidenciales, y que necesita un candidato presidencial tener o generar en el elector la convicción de que sus promesas se van a cumplir. Creo que ese es el objetivo central y no tanto electoral. 2 datos, además, en nuestra historia reciente también vamos a decir que ha sido muy difícil reconstruir las instituciones en estos 40 años de democracia, primero saliendo de la dictadura y después del derrotero del gobierno de la Alianza, ¿no? Digo, del que participó Patricia Bullrich, por ejemplo, pero que dejó una figura presidencial destruida. Te quiero preguntar sobre lo último que dijiste, en este paralelismo que estableciste entre Osvaldo Jaldo y Sergio Massa cuando son el timonel de un gobierno. En programas anteriores lo charlamos y lo charlamos con vos, como Osvaldo Jaldo había ido mejorando los ánimos sociales y la percepción que la gente tenía de la provincia durante su gobernación interina. ¿Ves que se refleja en el caso de Sergio Massa eso en números? ¿Va mejorando la percepción de la gente de la Argentina con un Sergio Massa timonel de este barco? Lo que te puedo decir es que las últimas encuestas nacionales que están dando vueltas, el primer fenómeno que muestran es que la efervescencia de Javier Milei, que estaba rozando los 40 puntos y que amenazaba con ganar en primera vuelta, se cayó. Está en un promedio de 35 y que incluso, por lo menos respecto de la proyección de indecisos, se cae más abajo, porque esos indecisos terminan yendo hacia los otros 2 espacios. La segunda cuestión importante es que Sergio Massa, por lo menos desde mediados de agosto hasta hoy, está parado sobre los 30 puntos. El número mágico para cualquiera de los candidatos presidenciales es hoy los 35 puntos porcentuales. El que esté más cerca de eso, el que logre pasar la barrera de los 35, se asegura que haya balotaje en la República Argentina, porque en una matemática simple, al que salga primero, aunque tiene que sacar 46 puntos y es imposible con el esquema que está dado hoy.
Bueno, decimos esto, ¿no? Cómo se ha ido pinchando ese 40 a esa caída de vuelta que tiene Milei, pero un Milei que también termina generándote esa ancha avenida del medio que nadie esperaba en 3/3 en la política argentina, un escenario tripartito en números, ¿no? Así es, y que además para Sergio Massa, que desde mediados de agosto hasta la fecha se ha sentado en los 30 puntos porcentuales, que está a 5 de el numerito mágico de la llave que garantiza de que haya un balotaje en la República Argentina, también le da un viso de esperanza respecto de esto de lo que hablábamos, de la palabra y la seriedad, la fortaleza de la palabra presidencial, y algo que Patricia Bullrich no termina de consolidar porque Patricia viene estancada entre 22 y 25 puntos y no logra despegarse de ahí. Ahí sí, un punto aparte al respecto, sobre todo teniendo en cuenta a Javier Milei. Hoy el voto de Javier Milei es el más volátil entre los 3/3 que están dando vueltas en la elección presidencial, porque es un voto que o está cerca de los 37 o está por debajo de los 30. Las encuestas todavía no encuentran el punto de equilibrio, hablando en los términos del candidato libertario, de la intención de voto del electorado, y eso también habla de la posibilidad de un trabajo territorial del peronismo que logre revertir la situación y empezar a encauzar el voto más tradicional de las dos principales coaliciones políticas a las que nos tuvo acostumbrado el sistema partidario argentino para el escenario post elecciones generales. Déjame que traiga los últimos 2 datos para la última pregunta. Hemos visto cómo hace unos meses atrás la medición que se hace en toda América Latina de la percepción con la democracia ha mostrado que el argentino no se desprende de los valores democráticos. A contrario de lo que mucha gente piensa, el argentino es muy democrático. ¿Crees que existe la posibilidad de que Argentina muestre socialmente a su pueblo los anticuerpos necesarios frente a alguien que puede poner en jaque la democracia? Digo, como ha sucedido en Francia, que es por ahí el caso más renombrado, cuando aparece Marine Le Pen o su padre, todo el arco político ha dicho, bueno, este es el límite. Sí, de hecho, tomando los números de Latino Barómetro, que es la consultora chilena que trabaja a nivel latinoamericano, déjame decirte un dato más. Mucho se habla de que son los jóvenes los que menos satisfechos están con la democracia, que son los que preferirían incluso un gobierno más autoritario si de alguna manera les resolviera los problemas. Lo que no te dice la gente que te muestra esas encuestas es que son los jóvenes los que están buscando participar en la sociedad, participar en la política, participar en la vida comunitaria por otros caminos, claro. Porque la democracia argentina y la democracia latinoamericana no tiene un problema con la democracia, tiene un problema con la institución fundamental de la democracia, que son los partidos políticos. Los partidos políticos han dejado de entender cómo representar las necesidades y los problemas de la sociedad y no encuentran la forma de canalizar estas demandas. Hoy los jóvenes participan en asociaciones civiles, en eventos religiosos, en una multiplicidad de ámbitos que siguen estando vinculados a la idea fundamental del gobierno democrático, claro. Que es la convivencia social y el ordenamiento de la sociedad con la integración de todos sus miembros. Entonces, los anticuerpos es un problema de las instituciones de poder canalizarlos para evitar situaciones que, creo yo, la República Argentina particularmente puso un punto y aparte y dijo, hasta acá no vuelvo más. En ese pacto democrático nos quedamos. Patricio Adorno, te agradezco que hayas venido a Generación Política. Muchísimas gracias por la invitación. Seguimos acá en nuestro canal y en la TDA, como todos los sábados y los jueves por Radio Nacional Mercedes Sosa. Bienvenidos a otro bloque de esto que es Generación Política, un programa grabado íntegramente acá en Librería El Griego, donde Juan Manuel Frangoli tan gentilmente nos presta sus instalaciones. Juan Luis Serra, ¿cómo dice que le va? Pero muy bien, querido Álvaro, siempre un placer estar acá. Es cierto, ¿no? Y encima con un clima primaveral, vamos hermoso. A charlar con toda la gente que nos está viendo del otro lado. Es que mire que en el mundo hay maravillas, ¿no? Es cierto. Sí, había 7, ahora hay 8, pero creo que la novena va a ser Tucumán. ¿Tucumán va a ser la novena maravilla? No me diga, ¿por qué va a ser? Mire lo que es, sí. Este clima. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Juan Luis Serra, lo convocamos nosotros, como todos los jueves, para aquellos que nos están viendo por primera vez, a que dé una tumba cabeza. ¿Qué es la tumba cabeza que da Juan Luis Serra? Es decir, pensar lo cotidiano, pero desde otro punto. Empezar a dejar de naturalizar las cosas y darle otro tinte u otro análisis que las cosas realmente se merecen. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de
el arte de la guerra cotidiana. El arte de la guerra cotidiana. Hace poquito festejamos el Día Internacional de la Paz y usted trae el arte de la guerra. Pero usted sabe, Álvaro, que nos levantamos usted es rebelde. A las 5, a las 6, a las 7 de la mañana y empieza la guerra cotidiana. No, ¿cómo que empieza la guerra, Juan? Es una lucha. La vida A ver, cuénteme. debería ser un camino lleno de felicidad. Claro. Pero ¿Qué pasa? en este occidente donde hay dueños, Sí. es una guerra. ¿Por qué es una A guerra? ver, dígame, Y porque bueno, ahí usted- la tumba cabeza me gusta. claro, me gusta, usted ha me hace visto que en una pensar. guerra hay bajas, Sí. hay muertos, hay heridos, Es cierto, sí. hay mucho. combates, escaramuzas, y todo eso es lo que realizamos cotidianamente. Usted va a reclamar a la SAT, Voy a por la ejemplo, SAT, sí. combate. ¿Combate con quién combate? Y porque va a buscar que le solucionen un Ah. problema, no le solucionan. Termina herido o con batalla perdida. Oh, Dios. Usted va al supermercado. Voy al súper, sí. Voy al- Encima le regalan un carrito como si fuera un tanquecito. Ah, claro, me prestan. El dueño le dice, toma el tanque, te doy una gorrita Ah, y qué salí bien. a combatir. Llega a la góndola, pa, herido, uno sale Claro, muerto. muerto con el carrito vacío. Y así, y así, Y así, sí. y así. Pero encima, no tenemos dirigentes que nos digan la verdad. La verdad. Que nos digan, muchachos, tal cual estamos organizando esta sociedad entre ustedes y nosotros, esto es una lucha permanente. Si no cambiamos esta forma, vamos a seguir luchando, perdiendo en este Claro. combate. Vos fíjate que traigo a mención Bien, que bien. hace 2000 años 2000, hace un Sun Tzu, tiempo largo. un pensador chino, escribió El arte de la guerra, Es cierto. donde cuenta qué es lo que hay que hacer para tratar de ganar cuando se produce un conflicto, un enfrentamiento con alguien que evidentemente hay una contradicción ahí. Claro, una disputa de interés. Lo primero que nos dice Sun Tzu, la mejor forma de ganar es evitar el combate, que no haya derramamiento de sangre. Bien. Usemos la Interesante. astucia, usemos el engaño. Cuando ellos sean muchos nos retiremos, cuando sean pocos avancemos. Pero fundamentalmente, ¿qué nos dice? Tenemos que conocer al enemigo, cómo piensa, dónde duerme, bien. qué quiere. Claro. Tenemos que conocernos nosotros mismos, qué pensamos, qué queremos. Porque si conocemos al enemigo y nos conocemos nosotros, casi seguro ganamos la batalla. Bien, buen dato. Si no lo conocemos, casi seguro perdemos. ¿Y quién sería el enemigo en este caso de las Y el batallas enemigo, cotidianas? y bueno, son los dueños del mundo, los que tienen el poder, Sí. que nosotros... Es difícil combatirlo los dueños del mundo, No, sí se lo puede ¿Ah, combatir, pero si usted va a un... A ver, esto que dicen de coto y qué sé yo, cuando nos ponen una medida que es realmente un atentado, es un tiro en la cabeza, nosotros seguimos yendo a comprar ahí, por Claro. ejemplo. Bien. ¿No? O sea, de que uno piensa, claro, el enemigo quiere, como decíamos la vez pasada, que seamos consumidores, que no hagamos nada, que no sepamos nada, que todo tiene que ser una pérdida de autonomía y depender de alguien. Claro. Y bueno, y ese nos digita la vida. Y cuando te digita la vida, aquel que únicamente tiene interés de ganar dinero, y bueno, la felicidad va a estar lejísima. Obvio. Porque Ahora- nosotros nos vamos a sentir vacíos. Claro, ¿qué hacemos nosotros A ver, si cuéntenos, Juan Luis Cerda. sabemos que eso es todo lo que quieren? Y bueno, tenemos que tratar de organizarnos para hacer todo lo contrario. Bien. Pero ¿dónde está el primer gran escollo? A ver, ¿No? ¿dónde está? Creo que en la organización puede ser. Sí, pero cuando Sun Tzu dice conoce al enemigo, conócete a ti mismo, ahí hay un gran escollo. Epa. No nos conocemos. ¿Por qué no nos conocemos? Porque nos hemos dejado ganar por una sociedad consumista y nosotros queremos consumir más de lo que realmente necesitamos. Tal cual. Entonces estamos en un permanente combate para perder.
Ahora, si nos organizáramos de otra forma, si diríamos, che, pará, ¿qué necesitamos? Esto y esto. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros de todo esto sin depender de aquel? ¿Cómo podemos hacer? Aquel se zarpa porque está subiendo mucho. Bueno, no vayamos a comprar ahí. Hagamos en alguna casa del barrio que alguien revele, busque los datos y diga, che, no hay que ir allá porque está caro. No hay... O sea, empezar a buscar la forma para realmente empezar a construir el arte de la guerra ciudadana. Porque si no, vamos al muere permanentemente. Yo me imagino, y te lo digo como ejemplo, ¿no? En un momento de la historia de las redes antisociales, como le dice mi amigo Juan Manuel Frangoli, había un grupo que te avisaba dónde estaban los controles de tránsito. Sí. Para que vos no vayas por ahí, no te quiten el auto si te faltaba. Sería muy interesante usar toda la tecnología para decir, grupos de compradores pero claro, con conciencia en tal lugar social. El pan está a 300 pesos, aquel lo tiene a 600, no vamos a comprar. Claro, y empecemos a generar con la tecnología y por ahí la necesidad. Un vecino está haciendo pan y bueno, le compremos al vecino. Claro, Juan Serra está haciendo pan a 300, vamos a comprar exactamente. todo. Mañana va a ser más porque se le acabó. Hay infinidad de formas, pero bueno, hay, como dices vos, que organizarse, que juntarse y ver cómo enfrentamos esto. Porque tenemos que reconocerlo, este sistema, sí, con te quiero preguntar sobre eso. Con su educación, con la forma que tiene de plantearnos cómo se obtiene la felicidad, realmente nos convierte a todos en burgueses, pero no burgueses porque tenemos plata, sino burgueses de conciencia, porque todos queremos ser como aquel que está arriba. Bueno, algún dirigente realmente honesto tiene que pararse al frente y decir, señores, en este planeta hay esto, alcanza para esto, en esta Argentina, esto si lo queremos distribuir hay que sacarle un poco a esto. Tiene que contarnos la verdad, no decirnos, no, mañana van a ser todos felices. Por ejemplo, excelente la devolución del IVA. Bien, sí. Pero también hay algunas trampitas. Y bueno. Ahora, yo recibo la plata de la devolución del IVA, voy a comprar y me encuentro que algunos precios ya están más caros. Entonces, estoy siempre en mano. Lucha. Exactamente. O sea, estoy combatiendo en un terreno donde siempre me ganan. Entonces yo digo, bueno, busquemos otra forma. ¿Alguien tiene el manual de cuáles son esas formas? No. Eso hay que construirlo, lo tenemos que construir entre todos. Pero alguna vez tenemos que ponernos a construirlo. Y antes que eso, tenemos que reconocer que esta forma en cómo vivimos no va. No podemos destruir la tierra, no podemos creer que lo mejor que nos puede ocurrir es competir permanentemente con el otro. Nos olvidamos de la solidaridad, nos olvidamos. Entonces, eso no va. Pero bueno, que se pare alguien a los cuales nosotros elegimos y en vez de decir la locura que dice el peluquín ese de que no hay que competir más todavía, hay que decir, no señor, eso no va. Tenemos que organizarnos de una forma más solidaria para que en esta guerra cotidiana tengamos algunos triunfos. Es cierto, yo quería preguntarte, Juan, para que me contes a mí de todo lo que nos están viendo. La educación que recibimos nosotros es la que recibió la dirigencia también, la que nos dice. Exactamente. Recibimos la educación que cuando está deprimido usted tiene que salir a consumir y va a un centro comercial o a un lugar, compre y es más feliz. Es una educación que hemos recibido nosotros. La dirigencia es un producto de nuestra sociedad. Totalmente. ¿Cómo podemos llegar a revertir ese efecto solidario que vos decís que no existe para que nos podamos volver a tener una comunidad organizada, pero desde la educación? ¿Quiénes tienen que venir a educarnos a nosotros y a nuestros propios dirigentes? Claro. Bueno, hay que empezar desde abajo. Porque nada dura en el tiempo cuando empieza desde arriba. Y esto hay que hacer así. Ni las leyes, porque estamos llenos de leyes que no se cumplen. Nosotros tenemos que darnos cuenta que esa forma de educar no es buena. Sí. Ahora, eso requiere un caminar, un conversar, un juntarse en el barrio, juntarse en la cuadra
Y cuando abajo la gente pide un poco más de solidaridad y dice, che, esta educación que le están dando a mi hijo no sirve, bueno, de ahí vamos pechando para arriba y el dirigente que quiera responder dirá, señores, esto hay que cambiarlo. Y no tomando la educación estrictamente como la escuela, ¿no? Sino como todo lo que nosotros vamos aprendiendo. Hay chicos que yo no quiero que moleste, le pongo el celular en la mano. Hay chicos que están tristes, toma plata, anda a comprarte algo. Pero la solidaridad, el regocijo y la felicidad que se encuentra en ayudar al otro es incomparable. Así es. Y el aprendizaje que claro, uno tiene con el otro para organizarse, yo recuerdo en mis años de adolescente nos organizábamos para viajar a lugares inhóspitos de Tucumán llevando cosas, llevando ayuda, capacitaciones, útiles escolares. Eso era impagable. Así es. Y era una educación que nosotros tenemos que volver a recuperar. Sí, señor, sí. La educación es un poco el kit de la cuestión. Porque reproducimos personas con conciencia, yo le llamo burguesa, porque reproducimos personas que quieren ser ricos. Sí. Pero alguien tiene que decirle, repito, de que no, eso es imposible. Entonces, reproduzcamos personas que quieran ser felices. Claro, es un trastorno permanente. O sea, estoy luchando permanente y estoy enfermo permanentemente porque no puedo conseguir lo que me han dicho que lo voy a conseguir fácilmente. No, hay que decir, no, muchacho, esto no se consigue fácilmente. Te dice la riqueza y la felicidad y te das cuenta que es imposible ser rico. Claro, pero además... ser feliz es más fácil. Claro, pero además eso hace de que nosotros no solo aspiremos a ser ricos, sino de que miremos con los ojos así abiertos, cuando en realidad uno tendría que decir, señor, usted que tiene más que el resto, comparta, claro, porque en el compartir es donde está la razón de ser. La especie, si ha llegado hasta ahora, es porque ha sabido organizarse comunitariamente. Ahora, convengamos que ahora estamos en peligro de extinción. Es cierto. Juan Luis Serra, muchísimas gracias por haber participado por acá favor. En Generación Política. Ustedes se quedan y seguimos con más Generación Política. Careful, Chaco. Vamos, ahora vamos. Bienvenidos a otro bloque de Generación Política acá, en este espacio donde vamos a discutir qué sucede, la toma de cabeza cósmica que da con Juan Luis Serra, pero en este momento editorializando, que difícil palabra, con el conductor natural de este espacio, mi amigo, mi hermano, Álvaro Adrián Trejo. ¿Cómo está? Juan Manuel Frangoulis es su verdadero nombre. ¿Cómo dice que le va? Muy contento, le quiero decir que años, ya casi una década de Generación Política, Es cierto, atestiguan mi nombre. Bueno, vamos a verlo vamos a hablar con algún amigo, con Martín Álvarez podemos hablar para pedir realidad de este dato. Disculpe, ¿usted si así suena el reloj? ¿No Sí, tiene un anillo? No tengo anillo, no uso anillo, no uso alhaja. Bueno, béseme el dedo. No, ¿cómo que le ves el dedo, Juan Manuel Frangoulis? Hay gente, ¿cómo que le ves el dedo? ¿Qué le pasa? Estoy empezando a construir el poder. Bésame el dedo. Ah, ¿usted dice como el Papa o como el Padrino, esas cosas, dice usted? Claro, como Osvaldo Jaldo. No, ¿cómo como Osvaldo Jaldo? Bueno, yo me voy a contar eso. Yo lo que le quiero preguntar ahora, quiero decirle, mire, yo ya me tomé el café y estaba riquísimo acá en la librería Griego. Le vengo a proponer un pacto. Que me siga dando el cafecito. ¿Qué opina? Si me besa el anillo. No, ¿cómo que se le besa el anillo, Juan Manuel Frangoulis? Usted deme café, somos amigos, militamos mucho, hace mucho tiempo también. Creo que podemos hacer un pacto y yo después le pago a fin de mes. ¿Cómo no? No, pero no tiene anillo tampoco. Bueno, está bien. No, Ya ahora está. sí. ¿Ahora Bueno, sí? ¿Ahora sí hacemos? Así se construye el poder, ¿vio? No, ¿cómo que se...? No, así no se construye el poder, Juan Manuel Frangoulis. A ver. Se construye y se ejerce. ¿A qué está haciendo referencia? Cuéntame. Osvaldo Jaldo ha dicho, la provincia de Tucumán, en la nueva etapa que se inaugura, va a dejar atrás el pacto social y el pacto fiscal. ¿Qué era el pacto social y el pacto fiscal? Quizás el anuncio más importante de Osvaldo Jaldo, que echa por tierra esta posibilidad de que los municipios y los gobiernos locales en general resignen sus facultades tributarias ante la provincia y la provincia les asegure el pago de sueldos, de algunas obras, Claro, del funcionamiento. Bien, hasta ahí estoy entendiendo bien. Hay un pacto entre la provincia y los municipios. Bien, un pacto de entre la garantizar provincia cosas, y bien. los gobiernos locales para garantizar el Bien, funcionamiento. bien, O sea, la provincia sale garante del ejercicio de los gobiernos locales. Bien, me parece bien. Sí. Ahora, si no hay ese pacto, No. cada uno de los gobiernos locales tendrá que
saber hacerse de los recursos necesarios o ir a pedir la asistencia financiera necesaria. Claro. No, Juan, ya está, ya hicimos el pacto nosotros. Nosotros, hace poquito en Generación Política, no hace poquito, hace una semana, hablábamos sobre las municipalidades que no son afines al gobierno y que estaban reclamando que no se las atendía de igual manera. Osvaldo Jaldo tuvo una charla con estos intendentes, los recibió con estos mandatarios y bueno, luego de eso decidió decir, bueno, no hay más pacto fiscal para nadie, acá vamos a hacer todo iguales, vos sos tan guapito, bancátela solo, vos que sos amigo mío, bueno, capaz que te ayudo, pero vamos a tener las reglas del juego claras para todos para que ningún municipio opositor venga a decir necesito igualdad de trato. Bueno, el trato se lo va a dar cada uno con las posibilidades que tenga para dar cuenta de sus necesidades. Una jugada que políticamente es correcta, es decir, era lo esperable, yo me voy a desentender de algunas cosas y voy a armar mi política con otra, pero como dice Juan Manuel Frangogli, tiene mucho de dependencia, en lo cual nos hace pensar cuál gobernador anterior tuvo esas características en nuestra provincia. En la situación actual, además, hay que sumar qué capacidad tienen de recaudar a través de las tasas tributarias municipales los diferentes gobiernos locales, cuánto reciben de coparticipación y cuánto de eso les ayuda para enfrentar el funcionamiento de ese gobierno local, esa comuna, en un momento donde además la crisis económica ha hecho que la recaudación baje. Claro. Entonces, empezás a pensar en cómo voy a pagar sueldo, cómo va a funcionar el municipio, qué obras voy a poder hacer con esos recursos genuinos que son propios. Claro, porque el gobernador va a ser de todos los municipios, de toda la provincia. Empezar a tener el recaudo de decir, le tiro un antecedente. ¿Se acuerda cuando Sánchez, el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio en las últimas elecciones, era intendente en Concepción? Sí. Tuvo que recurrir al gobierno provincial, y en este caso puntual fue a la legislatura, para poder dar la solución laboral a sus plantas permanentes. Porque cuando él asumió era correr el 50%. Sí, ¿se acuerda? Sí. O conseguir el dinero para poder pagar el sueldo y que la municipalidad de los vecinos siga. Osvaldo Jaldo en ese momento, cuando era presidente de la legislatura, lo recibió y lo acogió en la demanda que tenía. Bueno, va a pasar cosas muy parecidas últimamente, porque el pacto fiscal ya no va a garantizar el sueldo de nadie, sino entre la buena voluntad y la buena gestión de algunos municipios, como bien dice Juan Manuel Frangogli, pueden dar cuenta de sus necesidades. Porque si nos ponemos a ver, Banda del Río Salí tiene empresas, tiene lugares donde puede llegar a tributar, tiene grandes industrias donde puede llegar a tributar y dar cuenta de sus necesidades. Hay otros municipios que no la tienen. Se me quiere ir tan cerquita como hasta Alderete. Uno puede pensar, ¿y Alderete de dónde conseguiría los recursos para dar cuenta de todos sus lados? Bueno, es una nueva estrategia política que el tiempo dirá, Juan Manuel Frangogli, si es beneficiosa para los intendentes, para la política y para los vecinos. Porque si usted pierde autonomía como intendente y me dice, yo todos los meses no puedo llegar a pagar el sueldo y el que me está socorriendo es Osvaldo Jaldo, sus propios vecinos no lo van a mirar como una autoridad competente, sino van a empezar a mirar a ese gobierno como que es el que está digitando las políticas municipales. Lo cierto es que Osvaldo Jaldo empieza el camino de una construcción del poder que no ve estructuras bicéfalas. Claro. No hay dos cabezas para el peronismo que se viene y Osvaldo Jaldo lo está dejando en claro. Frente a algunos que pensaban en que podían armar una liga de intendentes o algún trasnochado que ya se imaginaba el recambio con alguna otra intendenta. Claro, usted se acuerda, Juan Manuel Frangogli, que hablamos en este programa, que muchos intendentes estaban diciendo, mirá, tenemos que trabajar todos juntos por esto, aparecen anticuerpos de este tenor, en decir, antes de que aparezca el virus, yo ya marco el terreno de juego y las reglas del juego. Teniendo en cuenta, y no le quiero dejar pasar el bloque sin contarle, que esta municipalización no bicéfala, como dice usted, vamos a manejar todos los municipios nosotros, responde también a lo que son las comunas. Claro.
Porque el Ministerio del Interior, de donde Jaldo sale, donde tiene sus alfiles más aceitados, empieza a jugar ese rol también de empezar a captar y todas las autonomías que tienen las comunas. Es decir, Osvaldo Jaldo sueña con ser la reinvención del peronismo sin dejar ningún cabo suelto, sin dejar ninguna posibilidad en donde una intendencia, una comuna, unos dirigentes empiecen a hacer mella en la construcción política que en estos momentos la provincia está necesitando. No estoy diciendo que no sea una estrategia válida, sino que, vuelvo a repetir, el tiempo nos dará cuenta si nosotros los tucumanos queremos ese tipo de política o la reinventaremos en las próximas elecciones. Y así llegamos al final de este nuestro programa de Generación Política, en esta vuelta arrasadora a la televisión digital abierta, en este programa de comunicación peronista. Es cierto. Que empieza a discutir quiénes somos, qué somos y cómo enfrentamos también la coyuntura electoral en la que estamos en este mapa democrático. Es cierto. Tuvimos un programa espectacular donde desnudamos cuáles son las estrategias que nos quieren hacer pensar que nuestro vecino, nuestro coprovinciano es nuestro enemigo. También, ¿por qué tenemos que afrontar diariamente la guerra cotidiana que tenemos con todo este sistema y cómo también resolverlo? También hablamos un poco de qué sucede en los 3/3, en esa construcción de poder que empiezan a tener los candidatos y también en cómo se está construyendo el poder en Tucumán en una transición que viene larga. Te estamos contando esto por si no viste el programa y lo podés ver nuevamente en nuestro canal de YouTube. Te contamos que no te pierdas también la autocrítica necesaria que tiene que hacerse el peronismo para reconstruir y recuperar muchísimas banderas que estamos dejando de lado. Solamente nos resta invitarlos el jueves a las 16 horas en Radio Nacional Mercedes Sosa. Estamos en radio en vivo también. Y si no, nos vemos la próxima semana acá en la televisión digital abierta o en nuestro canal de YouTube con Álvaro Trejo y Juan Manuel Frangulis. Hasta luego.